se ve nada, profe. Ahora, No, profe, no se ve nada. No, Nada, profe. ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ahora lo ven. Sí, profe. Profe, ¿esto también entra en el parcial? Si ustedes quieren, sí. No, no entra. Dejen de preguntar ya. No, no, ya, profe, ya mucho. Yo les dije que la unidad 5 y 6 va en el trabajo evaluativo. No sé por qué están preguntando eso. Esta es la unidad 6, ¿sí? De mecanismos de defensa del cuerpo. ¿Sí? Es una unidad bastante larguita, ¿sí? Pero como tenemos poquito tiempo, debido a que tenemos hasta las 11:30 nada más, solamente voy a dar de forma general esta unidad, porque ustedes la tienen que realizar en el trabajo práctico evaluativo, ¿sí? Yo les voy a marcar ciertos puntos importantes que tienen que hacer en el trabajo práctico. Seguramente lo descargaron. Me olvidé de decirles que ayer yo dejé el material, ¿sí? Está en la fotocopiadora ABC. Yo dejé las copias del trabajo práctico, ¿sí? Seguro lo que descargaron el trabajo lo pudieron leer por lo menos para tener una idea de qué se va a preguntar, de qué se está preguntando. Sí, profe de Bien, vacuna, de entonces, inmunidad. bien, vamos a abordar esos temas que pide el trabajo práctico, pero de forma general. Ustedes lo tienen que desarrollar un poquito más amplio, ¿sí? No van a copiar y pegar como siempre hacen en los trabajos prácticos, así que hasta copian todo el punto y coma de la presentación, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer énfasis en esos puntos más importantes y de forma general, así que vamos a ir un poquito rápido, ¿sí? Bien. Bien, seguramente ya el título, cuando le menciono mecanismo de defensa del cuerpo, ustedes ya se están imaginando quiénes van a participar en ese mecanismo de defensa. El sistema Nuestro sí. inmunológico. El sistema inmune, pero ¿quiénes son los principales protagonistas, Los, digamos? Los glóbulos los blancos. glóbulos blancos. Glóbulos blancos. Glóbulos blancos, ¿sí? Que es un grupo de glóbulos bastante diversos. Si vamos a encontrar leucocitos, eosinófilos, macrófagos, y todos esos son tipos de glóbulos blancos. Y todo eso actúan en conjunto en los mecanismos de defensa del cuerpo. Obviamente con otros órganos que pertenecen al sistema inmunológico, ¿sí? Pero nosotros vamos a verlos de manera superficial. Sí, seguramente ustedes van a profundizar mucho en lo que es morfofisiología, seguramente van a ver Justo esta mañana vimos ese tema, profe. bien con más profundidad lo que es el sistema inmunológico del cuerpo. Nosotros lo vamos a ver solamente de manera superficial, ¿sí? Para saber cómo el cuerpo se defiende frente a los microorganismos principalmente, ¿sí? Bien, seguramente se lo vieron, bueno, mucho mejor todavía. Pensé que alguien quería conectarse. Bien, comenzamos entonces. Homeostasis. Si hay un punto en el trabajo práctico, creo que le pide la definición. ¿Sí, no? A ver, espere que me complique. Sí, el punto 9. Bien. ¿Qué es la homeostasis para ustedes? ¿Lo vieron al término ese? Sí. ¿Qué es la homeostasis entonces? No era el equilibrio del... Ay, no. Va por ahí, ¿sí? ¿El equilibrio de qué?
sistema, ¿no es el equilibrio del sistema? que busca el cuerpo para mantener... Es el equilibrio que mantiene el cuerpo, profe, porque el desequilibrio hace que ya empiece a haber un, ¿cómo se dice? No es un desorden, ya empiezan a aparecer las patologías. Bien, y la homeostasis es la capacidad, y es una característica que poseen los seres vivos, ¿sí? Y es la capacidad de autorregulación. ¿Qué significa autorregulación? Significa que va a tener la capacidad de mantener en equilibrio constante el medio interno. ¿Sí? A pesar de que en el medio exterior, lo que sería el ambiente, esté cambiando, siempre el cuerpo va a tratar de mantenerse en ese equilibrio, ¿sí? Frente a los cambios, ¿sí? Por eso es una capacidad de autorregulación. Tenemos esa capacidad, aunque el medio esté, por ejemplo, esté haciendo calor, ¿sí? En el ambiente. ¿Qué hace nuestro cuerpo para no entrar en desequilibrio? ¿Qué sucede, por ejemplo, para autorregularse del calor? Empezamos a transpirar. Bien, empezamos a transpirar. Sí, es un mecanismo para mantener la temperatura del cuerpo constante. Y de esa manera no se baje ni tampoco se eleve. ¿Sí? ¿Qué pasa con el frío? ¿Qué hace nuestro cuerpo en ese caso? Empezamos a temblar. Bien, empezamos a temblar porque al temblar los músculos empiezan a entrar en movimiento y eso genera calor, ¿sí? Para evitar la pérdida de calor, ¿sí? Entonces esos mecanismos que realiza el cuerpo son de autorregulación porque lo hacen para que el medio interno se mantenga siempre en equilibrio, de forma constante, ¿sí? Eso es lo que es la homeostasis, ¿sí? Equilibrio interno, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa entonces? Me dijeron que cuando se rompe la homeostasis, me dijeron que aparecen ciertas patologías. ¿Y por qué será? ¿Por qué aparecerán estas patologías que afectan la homeostasis? ¿Qué va a pasar con ese equilibrio? Porque se rompe el equilibrio, profe, y es donde empiezan a ingresar los microorganismos, en cuanto también lo que es el, por ejemplo, cuando se altera lo que es la frecuencia cardíaca, Sí, ya puede agarrarle una taquicardia, todo eso ya vendría a ser un desequilibrio. sí, eso es, se produce lo que es el desequilibrio del medio interno, ¿sí? Ustedes saben que nosotros estamos constantemente expuestos a los microorganismos, ¿sí? Tanto a los beneficiosos, obviamente que no van a causar beneficios a nosotros, pero también estamos expuestos a microorganismos que son patógenos, ¿sí? Es decir, que van a causar infecciones y enfermedades, ¿sí? Como vimos en la parte de, si pudieron leer la parte de patogenia de la unidad número 5, que yo les dejé para que leyeran, ahí vieron que en esa unidad se habla de factores de virulencia, ¿sí? Que potencian, digamos, al patógeno para que pueda causar la enfermedad. ¿Sí? También vieron que hay factores de adherencia que va a permitir al patógeno poder adherirse a las superficies, a las células, a los tejidos, ¿sí? Y también vieron toxinas, ¿sí? Que son productos de los patógenos que también ayudan a que generen, ¿sí? Lo que es la enfermedad y por lo tanto aparece lo que es un desequilibrio en el medio interno, ¿sí? Cuando hablamos de enfermedad hablamos que aparece un daño orgánico, ¿sí? Es decir, que hay una alteración tanto anatómica como fisiológica del cuerpo y esa alteración produce un desequilibrio en la homeostasis, es decir, que en la enfermedad el cuerpo no va a estar en equilibrio, ¿sí? El medio interno del cuerpo va a estar en desequilibrio. ¿Por qué? Porque hay una alteración, hay un daño orgánico, ¿sí? Cuando se habla de enfermedad, ¿sí? ¿Y qué hace el cuerpo para evitar que entremos en ese desequilibrio de nuestro medio interno? ¿Qué posee el cuerpo? Mecanismo de defensa. Bien, posee un mecanismo de defensa, ¿sí?
el hombre posee uno de los sistemas inmunológicos más evolucionados con respecto a los otros animales. Y está muy especializado el sistema de defensa del cuerpo. ¿Sí? Y ¿Eso es lo que le llama la linfa, profe? y eso vamos a hacer unas pequeñas aclaraciones, ¿sí? Porque, digamos, los mecanismos de defensa es bastante amplio, ¿sí? No solamente se incluye al sistema inmunológico, sino que se incluyen a otro mecanismo de defensa que también posee el cuerpo, ¿sí? Bien, entonces todo eso ayuda a que nuestro cuerpo se encuentre en equilibrio y se encuentre en homeostasis, y eso va a permitir los mecanismos de defensa. Bien. Eso es sí, homeostasis, es lo que tienen que definir. Después el siguiente punto, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Elaborar un cuadro, profe. ¿Qué? Elaborar un cuadro. Bien, ¿sí? En el primero tienen que elaborar un cuadro de los mecanismos de defensa inespecíficos, ¿sí? O inmunidad innata, ¿sí? Que sería este primer cuadrito, este a modo de ejemplo, ¿sí? A modo de guía, lo pueden utilizar para guiarse solamente de esta primera parte, ¿no? Porque le está pidiendo los inespecíficos, ¿sí? Entonces, cuando le pide que tenga en cuenta lo que es la función del mecanismo de defensa inespecífico, las barreras primarias, las barreras secundarias, ¿sí? Y las células que van a participar en esos mecanismos de defensa inespecíficos. Todo eso tienen que estar incluido en su mapa conceptual. ¿Qué significa que sea gráfico? Significa que ustedes pueden incluir alguna imagen referida a lo que están hablando. Por ejemplo, cuando hablan de barreras primarias, hablamos de piel, pueden colocar la imagen de una piel, ¿sí? Cuando habla acá de flora intestinal, bueno, pueden agregar una imagen de flora intestinal. ¿Sí? De barreras secundarias, por ejemplo, en inflamación, pueden agregar un dibujo o una imagen referido a lo que es la inflamación. Y a eso se refiere que sea un mapa gráfico, ¿entienden? ¿Están ahí? Sí, Sí, profe. profe. Después no me estén preguntando, ¿no? Después Yo están no le ahí entendí mucho, profe. No sé por qué siempre preguntan, hacen las consultas a las 12:30 de la noche. No entiendo por qué justo en ese horario que estoy disponible. Profe, yo no le entendí. Y tienen que hacer las consultas, sí, por favor, antes de las 12 de la noche. ¿Sí? Bien. Eso es el mapa gráfico. Sí, acá tienen un modelo de un mapa conceptual, pero solamente en este punto le está pidiendo esta parte de los mecanismos inespecíficos. ¿Sí? Con este mapa lo pueden realizar, o se pueden guiar, pero obviamente lo tienen que completar, tiene que ser un poco más completo, ¿sí? No muy sintético como este, ¿sí? Y además pueden agregar los gráficos, como yo les decía. Cuando habla de piel, pueden agregar una piel. Cuando hablan acá de inflamación, pueden agregar una imagen referida a la inflamación. De esa manera hacen el mapa gráfico, ¿sí? Que tenga las imágenes y que sea más completo, ¿sí? Sí, profe. Bien, bien. Vamos a hablar solamente de manera superficial, ¿sí? Los mecanismos de defensa se van a dividir en dos tipos de mecanismos especiales, ¿sí? Tenemos por un lado los inespecíficos y por el otro lado los específicos, ¿sí? Los mecanismos de defensa inespecífico también se conoce con el nombre de inmunidad innata, ¿sí? Y esta inmunidad innata o inespecífica va a elaborar una respuesta general, ¿sí? Frente a todo tipo de microorganismos, ¿sí? Es decir, que va a ser una respuesta general frente a un virus, frente a una bacteria, frente a un hongo, frente a un parásito, frente a otra partícula, el polen,
o cualquier sustancia extraña que entre al cuerpo, la inmunidad innata elabora una respuesta general. Si actúa de forma general para cada tipo de microorganismo que le mencioné. Si es una respuesta general, si por eso es inespecífica, ¿sí? Dentro de ese mecanismo encontramos barreras primarias y barreras secundarias, o también conocidas como primera línea de defensa o segunda línea de defensa, ¿sí? Dentro de la barrera primaria o la primera línea de defensa, ¿por qué es la primera línea? Porque es la primera barrera que se va a encontrar el microorganismo para poder ingresar al cuerpo. Y estas barreras impiden entonces que esos microorganismos puedan ingresar. Si por ejemplo la piel, si es una barrera primaria la piel. ¿Por qué? Porque la piel es el órgano que está en contacto con el medio exterior, ¿o no? Sí, profe. Entonces va a ser la primera barrera que el microorganismo tiene que poder pasar para ingresar al cuerpo, ¿sí? Y obviamente que la piel va a actuar entonces como una barrera primaria de defensa, ¿sí? Y además de la piel tenemos sustancias antimicrobianas que nos ayudan a que los microorganismos no puedan ingresar al cuerpo, ¿sí? Y que también tenemos en contacto con el medio exterior, lo que son las mucosas, ¿sí? Por ejemplo, las mucosas, que es un tejido de células que recubren todas las cavidades y conductos del cuerpo, ¿sí? Es decir, la boca, la nariz, todo lo que es la parte del tubo digestivo, el estómago, el intestino, la parte del sistema urinario, todo lo que es la uretra, todo eso, todos esos conductos está tapizado por esa mucosa, ¿sí? ¿Y la mucosa qué produce? Moco, ¿sí? Y eso va a permitir que cuando ingresen los microorganismos a través de esos conductos, queden atrapados en ese moco y de esa manera luego se los expulsa. Si por ejemplo acá en el tracto superior, en el respiratorio, la mucosa produce el moco, ¿y qué pasa con los microorganismos que ingresan? Van a quedar atrapados, ¿sí? Entonces a través de, por ejemplo, no sé, el estornudo o a través de la tos, nosotros físicamente hacemos que esos microorganismos que están adheridos en ese moco sean expulsados hacia el exterior, ¿sí? Entonces todo eso constituye lo que es la primera línea de defensa, ¿sí? Como así también acá habla de la flora intestinal, ¿sí? Como hablamos en la clase pasada, la flora intestinal también participa en la defensa del cuerpo. ¿Qué dijimos nosotros? Que cuando ingresa un microorganismo a través de el alimento o el agua, ¿sí? Llega al intestino, ¿qué pasa? Se va a encontrar con las bacterias de la flora intestinal. ¿Y qué van a hacer esas bacterias? Van a competir por su territorio para que no se instale ese microorganismo extraño que ingresó al cuerpo. Y de esa manera nos defienden a nosotros, ¿sí? Y otra barrera primaria también es el estómago. ¿Qué dijimos el del estómago? ¿Cómo es el estómago? Ácido. Ácido, ¿sí? Entonces los microorganismos que generalmente llegan al estómago no sobreviven a esa acidez. Por eso constituye también, forma parte de esa barrera primaria. Al igual que la vagina, dijimos que también es ácida y eso permite proteger a que otros microorganismos no puedan ingresar y adaptarse a esa acidez de lo que es la vagina. Entonces, son barreras primarias que tenemos nosotros para poder defendernos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se produce una herida de la piel? Dijimos que la primera línea de defensa que tiene que atravesar
el microorganismo Se que rompe esa línea de defensa, profe, y ingresa a la sangre. bien, ¿y quién va a actuar en esa cuando el microorganismo ya pasó esa barrera primaria? ¿Quiénes van a actuar acá después? Los glóbulos blancos. ¿Y qué barreras son? Secundaria. Las barreras secundarias. ¿Sí? Así que inmediatamente cuando se produce eso, ya la barrera secundaria se empieza a activar. ¿Sí? La segunda línea de defensa o barrera secundaria se incluyen a estos glóbulos blancos, ¿sí? Especialmente a los macrófagos y neutrófilos, ¿sí? Todos esos van a participar en un proceso llamado inflamación. Y por eso es que cuando uno tiene una herida, siempre la zona se inflama. ¿Sí notaron eso ustedes cuando se lastiman? Que se inflama la zona, se torna roja, Se inflama algunas veces se hincha. y se pone un poco más caliente que la otra parte del Claro, cuerpo. aumenta de temperatura la zona y todo ese es un proceso de inflamación que te está indicando que tu cuerpo está combatiendo una infección en la zona. ¿Sí? Todo ese proceso, obviamente que hay sustancias químicas que actúan acá como la histamina, la serotonina, ¿sí? Y acá empiezan a trabajar estos glóbulos blancos en la zona. ¿Sí? Empiezan a llevar a cabo este proceso, ¿sí? Por eso es que se torna esa zona de color roja, se hincha, hay calor, hay dolor, ¿sí? Eso te está indicando que el cuerpo está combatiendo a un microorganismo que logró atravesar la piel, ¿sí? Entonces, cuando el microorganismo pasa la barrera primaria, se va a encontrar con esta secundaria, ¿sí? Que es el proceso de inflamación, ¿sí? Eso en cuanto al mecanismo general. Y eso va a actuar para todos los tipos de microorganismos que ingresan al cuerpo. ¿Sí? Ya sea un virus, ya sea una bacteria, ya sea un hongo, ya sea un parásito. ¿Sí? Cualquier agente extraño que ingresa al cuerpo, todas estas barreras primarias y secundarias van a actuar de la misma manera. ¿Sí? De forma general. Por eso es inespecífico. Es la primera inmunidad que tiene el cuerpo para poder defenderse. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Y es lo mismo cuando, por ejemplo, estamos, o sea, tenemos alguna, digamos, entrando en una patología y nos causa fiebre. Sí, la fiebre se incluye en el proceso de inflamación también. Eso me había olvidado de mencionar. ¿Sí? Ya cuando hablemos un poquito de inflamación, vamos a ver el mecanismo de fiebre, ¿sí? Que también es un mecanismo general para combatir a los microorganismos que ingresaron al cuerpo. Y por eso es que uno tiene fiebre cuando le ingresó algún virus o bacteria extraña al cuerpo. ¿Sí? Está dentro de la barrera secundaria la fiebre también, ¿sí? Dentro del proceso de inflamación. Por eso siempre dice que cuando hay fiebre hay infección, ¿no, profe? Generalmente sí, o te está indicando que tu cuerpo está combatiendo un agente extraño. Está luchando. Claro. Bien, eso en cuanto al mecanismo inespecífico. Luego tenemos el específico. ¿Por qué es el específico? ¿Qué creen ustedes? Si el inespecífico elabora una respuesta general que va a actuar del mismo modo para virus, para bacterias, para hongos, para parásitos. ¿Cómo es el específico? La misma palabra está indicando. ¿Cómo va a ser la respuesta? Algo que sea, que esté definido, digamos. Entonces va a ser una respuesta. ¿Cómo va a ser la respuesta? Específica. ¿Inmediata? Exacto. Más específica, más elaborada, ¿sí? Va a haber una respuesta específica para los virus, por ejemplo. ¿Sí? Los virus no son iguales que las bacterias. Va a haber una respuesta específica precisa para una bacteria. Va a haber una respuesta específica para un parásito. Una respuesta específica para un hongo. ¿Sí? Son respuestas más elaboradas, más específicas para cada tipo de invasor que ingresa al cuerpo. No es lo mismo la respuesta específica para el coronavirus que la respuesta específica para el virus de la gripe. ¿Sí?
elabora una respuesta precisa para cada tipo de virus, para cada tipo de bacteria, para cada tipo de hongo, parásito que ingresa al cuerpo. Por eso es específico. Es bastante elaborada esa respuesta. ¿Sí? Tiene que ver, profe, con el tema de que nosotros hacemos defensa, cuando nos enfermamos de algo, hacemos la defensa sobre esa patología. Claro, por ejemplo, te enfermaste contra la gripe, tu cuerpo genera la defensa, los anticuerpos para el virus de la gripe. ¿Sí? Que esos anticuerpos no te van a proteger, por ejemplo, para el virus, para el coronavirus, porque es un virus diferente. ¿Sí? Al igual que en el caso de la gripe, por ejemplo, que es un virus que muta constantemente y siempre hay nuevas cepas cada año. Entonces, por eso nosotros nos enfermamos de gripe o resfriado todos los años, porque no tenemos los anticuerpos, la defensa contra esas nuevas variantes de gripe o resfriado. ¿Sí? Porque el cuerpo la tiene que elaborar. ¿Sí? Entonces, cuando ingresa cada tipo de virus al cuerpo, cada tipo o cada especie de bacteria al cuerpo, se elabora una respuesta específica. ¿Sí? Por ejemplo, ingresa Vibrio cólera al cuerpo, se elabora una respuesta específica para Vibrio cólera. Ingresa Mycobacterium tuberculosis, se tiene que elaborar una respuesta específica para Mycobacterium tuberculosis. Estamos infectados con gonorrea, con Neisseria gonorrea, se elabora una respuesta específica para Neisseria gonorrea. Y por eso es una respuesta precisa para cada tipo de microorganismo que ingresa al cuerpo. Así que imagínense el trabajo que tiene que realizar el sistema inmunológico para elaborar una respuesta para cada tipo de virus, para cada tipo de bacteria que ingresa al cuerpo. Sí, por eso es una respuesta precisa. ¿Sí? ¿Entendieron? O volvemos a explicar. ¿Están ahí? Sí se entendió, profe. Sí, así por eso. Sí, se entendió. ¿Sí? En cambio, en el inespecífico actúa de forma general. Si no distingue si es un virus, si es una bacteria, si es un hongo, actúa de forma general. En cambio, el específico tiene que elaborar una respuesta precisa para cada tipo de microorganismo que ingresa al cuerpo. Y acá sí actúa el sistema inmunitario. ¿Sí? Y se va a dar a través de dos respuestas. ¿Sí? Principalmente la respuesta humoral y la respuesta celular. Eso le pide en el punto número 11, que se elabore un mapa de los mecanismos de defensa específico o inmunidad adaptativa. ¿Sí? Y teniendo en cuenta la respuesta humoral y la respuesta celular. ¿Sí? Y le pide la diferencia entre linfocitos B y T. ¿Sí? La respuesta humoral lo lleva a cabo los linfocitos B. ¿Sí? ¿Y qué dice de los linfocitos B? ¿Qué van a producir? Anticuerpos. Sí, son los únicos glóbulos blancos que producen anticuerpos, los linfocitos B. Ellos son los encargados de producir los anticuerpos. ¿Sí? Y en cambio los linfocitos T tienen anticuerpos. ¿Qué dice acá? No, ¿verdad? Los linfocitos T actúan principalmente en la respuesta celular. ¿Sí? Y no tienen anticuerpos en la superficie. ¿Sí? Esa es la gran diferencia con los linfocitos B. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar un poquito más en detalle en las siguientes diapositivas. ¿Sí? Pero de esa manera tienen que hacer su mapa conceptual, incluyendo imágenes y obviamente ampliando un poquito más. No van a poner este mismo mapa, ¿no? Porque en varios trabajos copiaron directamente los cuadros, ni siquiera hicieron los cuadros. Recortaron el cuadro del PDF y lo pegaron. Así que no hagan eso, ¿no? Con este mapa. Tienen que elaborar su propio mapa. Esto lo tienen como una guía. ¿Sí? Para que se puedan guiar. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Más le vale, ¿no? Llega a ver un mapa ya copiado. Está aprobado el trabajo. Copiar, pegar, cambiar fuente.
vamos a hablar un poquito nada más de forma superficial, ¿sí? ¿De dónde vienen esas células de la inmunidad? ¿Sí? Esas células de la inmunidad que van a participar tanto en los mecanismos inespecíficos como los mecanismos específicos provienen de una célula madre, ¿sí? A través de un proceso llamado hematopoiesis, esa célula madre sanguínea se va a empezar a diferenciar, ¿sí? Y a través de ese proceso de diferenciación pueden ver que se obtienen glóbulos rojos, se obtienen plaquetas, se obtienen los diferentes tipos de glóbulos blancos, ¿sí? Los neutrófilos, los basófilos, eosinófilos, los linfocitos B, linfocitos T, ¿sí? Todo eso surge a partir de la diferenciación de esa célula madre sanguínea. Esas células se empiezan a diferenciar acá, en lo que es la médula ósea, especialmente en la parte roja, ¿sí? De ahí derivan todas esas células que van a participar en la defensa del cuerpo, ¿sí? Seguramente lo vieron cuando vieron lo que es el sistema circulatorio, o todavía no vieron. Esta mañana lo vimos, profe, está fresquito. ¿Todo eso vieron hoy? Sí, esta mañana lo vimos. Sí, entonces... Recién salió del horno. Bien, entonces no hace falta explicarlo. Sí, entonces, esas células madres... Explique, profe, porque no se le entiende mucho a la otra profe. Bien, tenemos el hueso, ¿sí? Dentro del hueso se encuentra la médula ósea roja, ¿sí? En ese lugar se encuentran estas células madres sanguíneas, ¿sí? Que se van a diferenciar y van a producir estas diferentes células que participan en la circulación y en el sistema de defensa del cuerpo, ¿sí? ¿Por qué siempre piden que donemos médula ósea? ¿Por qué piensan ustedes? Especialmente para personas que tienen cáncer. Tienen problema de leucemia. Y el cáncer de sangre, leucemia. ¿Por qué se pide que se done médula ósea? Para las células madre, yo soy donadora de células madres porque tenía un amigo y entonces estoy inscrita en Incucay y me mandan todos los años una suscripción. Claro, y es solamente donar sangre, donar sangre, digamos, no tenés que donar nada más, salvo cuando ya tengas alguna compatibilidad con alguna persona que tengas que donarle, recién ahí te sacan médula. Así es, ¿no? Sí, así es, exactamente. Sí, debido a que la médula posee esas células madres sanguíneas que va a originar esas diferentes células que necesita el cuerpo. Los glóbulos rojos, las plaquetas, estos diferentes glóbulos Pero hay una consulta, y para los chicos que tienen púrpura, ¿ellos no necesitan donación de médulas? ¿Que tienen qué? Púrpura. ¿Púrpura? Yo la conozco así a la enfermedad. Mi prima tiene púrpura desde que tiene 2 años. A nosotros nos presentaron así la enfermedad. ¿Púrpura? Ah, espera. Ellos no, yo lo que tengo entendido de que ellos no tienen trasplante, es una enfermedad que no se cura, lo que sí hacen transfusiones siempre le están haciendo transfusiones continuamente. Pero yo tengo entendido que esa enfermedad es de por vida, no se cura. La verdad que no sé, solamente sé que a mi prima le salen moretones y moretones y llega al punto de desangrarse a veces. Claro, porque en esa enfermedad hay una disminución de las plaquetas. ¿Sí? Las plaquetas permiten lo que es la coagulación, ¿sí? Para evitar la pérdida de sangre. Pero esa enfermedad no tiene cura. Claro, por eso es una enfermedad que es de por vida. Por eso se desarrolla ese sarpullido violáceo con coágulos, debido porque hay una poca cantidad de plaquetas. Si no la tenía con ese nombre conocido. Así que no estoy seguro si en darte la respuesta. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Bien. Bien.
Entonces, el mecanismo de defensa inespecífico o inmunidad innata elabora esa respuesta general, ¿sí? Como dijimos, ¿sí? Y acá tenemos un gráfico de la primera línea de defensa. Si hablamos de la piel, hablamos de la mucosa que recubre todo lo que es el sistema respiratorio, el tubo digestivo. Hablamos del estómago, que actúa como una barrera química, de la flora intestinal, que va a combatir a esos microorganismos que ingresan al cuerpo y quieran instalarse en el intestino, ¿sí? Todo eso es la primera línea de defensa del cuerpo, ¿sí? Profe, ¿ese material lo va a mandar? Sí, lo voy a subir. Y en la segunda línea de Buenísimo. defensa hablamos de la respuesta inflamatoria, que pueden ver ahí, en ese gráfico. ¿Qué se produjo acá? ¿Qué será esto? ¿Ese como una perforación puede ser, donde entró la bacteria? Bien, hay un Un pinchazo cuerpo extraño. con una espina, ¿sí? Y ingresaron las bacterias, ¿sí? ¿Y qué pueden observar acá? ¿Quiénes están actuando? Los glóbulos blancos están luchando contra las bacterias. Bien, están actuando los glóbulos blancos, especialmente los macrófagos o también conocidos como fagócitos, ¿sí? Los mastócitos, ¿sí? Y los leucócitos, ¿sí? Pueden ver que hay sustancias químicas que se están liberando, como por ejemplo la histamina, ¿sí? Y también se producen otras sustancias químicas que van a alertar a los otros glóbulos blancos que se encuentran circulando por la sangre, ¿sí? Entonces esos glóbulos que están circulando por la sangre detectan esas sustancias químicas atrayentes que le van a llevar al lugar de infección, ¿sí? Entonces, esas sustancias químicas hacen que los capilares, ¿sí? La pared de los capilares se vuelva tan delgada que ¿qué va a permitir eso? ¿Qué están viendo ustedes cuando es delgada la pared capilar? ¿Qué están haciendo estos glóbulos blancos que están en la sangre? Acá, ¿qué están haciendo? Están tratando de atacar la bacteria. No, pero ¿qué están haciendo antes? Si dijimos que la pared del capilar se vuelve tan delgadita, ¿qué va a permitir eso? Penetrando la pared. Que estos glóbulos blancos, estos leucocitos, atraviesen la pared y puedan llegar al tejido donde están esas bacterias causando esa infección. Y por eso es que la zona se torna de color roja, hay un aumento de temperatura, hay hinchazón, hay dolor, porque se están liberando esas sustancias químicas y están actuando esos glóbulos blancos para combatir, en este caso, esas bacterias que ingresaron a esa zona, para evitar que esa bacteria pase a la sangre y se disemine por todo lo que es el cuerpo. Por eso generalmente aparecen inflamaciones localizadas, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando falla esa segunda línea de defensa? ¿Qué va a pasar con esa bacteria? Si logra sobrepasar ese proceso de inflamación, ¿qué va a hacer la bacteria? ¿Ingresa en el torrente sanguíneo? Bien, puede ingresar al torrente sanguíneo y se puede diseminar por todo el cuerpo. Y pueden llegar a otras zonas y causar infección. Entonces el cuerpo responde a eso haciendo un proceso de inflamación más potente, pero va a ser a nivel orgánico, ¿sí? Entonces eso puede ser grave, ¿sí? Porque puede producir lo que se conoce como el choque séptico o shock séptico, ¿sí? Cuando ya la bacteria está por todo el cuerpo y el cuerpo genera una respuesta inflamatoria de forma general. Y al ser general, al inflamar todo el cuerpo, obviamente que va a ser muy grave para la persona, ¿sí?
pero generalmente se combate en la zona donde se produjo la introducción de ese microorganismo, ¿sí? Pero si pasa eso, de que puede llegar al torrente sanguíneo, bueno, ahí se genera una respuesta más potente que puede ser muy grave para la persona, ¿sí? En acá tienen los diferentes glóbulos blancos que van a participar en esa respuesta, en el proceso inflamatorio, ¿sí? Cuando hagan el trabajo práctico lo leen, ¿sí? Para que puedan completar sus mapas conceptuales, ¿sí? Y en acá ven cómo se torna la zona de inflamación. Vieron que se caracteriza porque hay un enrojecimiento que se conoce con el término de eritema. Hinchazón, cuando se habla de edema se habla de hinchazón, ¿sí? También aparece dolor, calor, que generalmente está localizado en el sitio de la infección, ¿sí? Y acá pueden ver otro gráfico de cómo actúan las diferentes células, los diferentes glóbulos blancos, perdón, y las diferentes sustancias químicas que van a producir ese proceso inflamatorio, ¿sí? Bien, acá eso es lo que le estaba comentando de la inflamación sistémica, cuando no se logra controlar al patógeno en esa zona de infección y se propagó por todo el cuerpo. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Genera una inflamación sistémica, ¿sí? Y obviamente que va a haber una gran cantidad de sustancias, estas químicas que actúan en ese proceso inflamatorio, que van a producir una inflamación a gran escala que va a ser peligrosa, ¿sí? Y entonces eso produce lo que es un choque séptico, ¿sí? Porque al estar inflamado todo el cuerpo, al haber fiebre, ¿sí? Porque dijimos que la fiebre es un mecanismo de defensa, pero cuando se produce ese de manera sistémica, entonces puede ser bastante grave, porque no se va a poder bajar la fiebre. Entonces, Profe, ¿pueden empezar a fallar los órganos vitales sí, con ahí esta empiezan infección? por eso se conoce como choque séptico, porque empiezan a fallar los órganos, porque no se puede bajar la temperatura del cuerpo y cuando hay un aumento de la temperatura ya se empiezan a desnaturalizar las proteínas Profe, y eso empieza a afectar a los diferentes órganos y por eso lleva una falla orgánica, profe, ¿sí? alguna vez escuché que el cuerpo no negocia con terroristas y es por esta razón, o sea, o dice o se elimina la bacteria o lo que está causando el mal, o el mismo cuerpo también deja de funcionar. Porque a los 42 grados Claro, creo que el se entra en mismo, claro, coma y a los 43 ya se muere, ¿que no? claro, cuando ya se supera la barrera de los 40 grados, ya se empiezan a producir esas fallas orgánicas en el cuerpo. Sí, por eso es que generalmente una fiebre de 39 ya te está indicando que hay una infección bastante grave en el cuerpo. Y Sí, la gente empieza a convulsionar, por ahí la mayoría empieza a convulsionar cuando empieza esa temperatura de 39 o más. claro, porque se recuerden que el que regula el termostato, digamos, del cuerpo se encuentra en la parte del encéfalo, en la parte de la cabeza. Y ahí está el centro de regulación de la temperatura del cuerpo. Entonces está involucrado el sistema nervioso y todo lo demás sistema. Entonces por eso se produce esa falla a nivel orgánico que empieza a afectar a todo el cuerpo, ¿sí? Ese es el choque séptico debido a esa inflamación que genera nuestro propio cuerpo para combatir a ese microorganismo que logró propagarse por todo el cuerpo, ¿sí? Por eso es que es bastante peligroso, ¿sí? Acá hay un poco más profundidad que también lo puedan agregar a su mapa conceptual, ¿sí? Pero en el mapa conceptual solamente le está pidiendo la inflamación localizada. Pero si quieren agregar esta parte de inflamación sistémica, lo pueden realizar, ¿sí? Bien. Eso en cuanto a los mecanismos inespecíficos. Ahora los específicos, ¿sí?
que dijimos que acá actúa el sistema inmunológico, ¿sí? A través de los linfocitos B y de los linfocitos T, ¿sí? Y que van a elaborar una respuesta precisa para cada invasor que ingrese al cuerpo, ¿sí? Bien, ¿cómo se pone en acción este mecanismo? ¿Sí? Cuando detecta lo que es un antígeno en el cuerpo. ¿Qué es un antígeno? Ahí le pide que definan antígenos y mencionen ejemplos. ¿Qué es un antígeno? ¿Están ahí? ¿Qué es un antígeno? A ver, busquen en Google qué es un antígeno. Una sustancia extraña proveniente del ambiente como químico, bacterias, virus o polen. ¿Eso puede ser, profe? Bien, Maxi. Si es cualquier sustancia extraña o agente extraño que ingrese al cuerpo, ¿sí? Ya sea un virus, ya sea una bacteria, ya sea el polen, ya sea el polvo, ya sea alguna sustancia tóxica, todo eso constituye un antígeno, ¿sí? ¿Querías aportar algo, Jessica? No se te escuchó bien. Sí, había leído, pero era lo mismo. Ah, bien. Si es cualquier sustancia extraña o cuerpo extraño que ingrese al cuerpo, ¿sí? Ya sea el polen, una partícula de polvo, una toxina, un virus, una bacteria, un hongo, un parásito, todo eso son antígenos, ¿sí? Entonces, cuando este sistema inmunológico, este mecanismo de defensa específico, recién se activa cuando ingresa ese antígeno al cuerpo, ¿sí? Una vez que detecte el antígeno, recién va a poder elaborar esa respuesta específica, ¿sí? Entonces acá actúa lo que es el linfocito B, ¿sí? El linfocito B es el que va a producir los anticuerpos, ¿sí? ¿Y qué son los anticuerpos? Busquen qué es un anticuerpo. ¿Serían los glóbulos blancos y la defensa del cuerpo mismo? Específicamente, ¿qué es un anticuerpo? Los anticuerpos están en los linfocitos B, ¿sí? ¿Pero qué son? Glucoproteínas. Bien, son proteínas que se encuentran en la superficie de los glóbulos de los linfocitos B. Son los únicos que poseen anticuerpos, ¿sí? Y esos linfocitos B actúan en la respuesta humoral, ¿sí? Y tienen esta forma característica. Vieron que tienen esa forma tridimensional, ¿sí? Pueden ver al anticuerpo que tienen esa forma como con tres patitas, ¿vieron? ¿Están viendo? Sí, profe. Entonces, esos anticuerpos se encuentran acá en la superficie del linfocito B. Sí, va a ser el único que posee esas proteínas, que son los anticuerpos, ¿sí? ¿Qué dice acá? Que los anticuerpos también se conocen como inmunoglobulinas, ¿sí? Y tienen esa estructura tridimensional específica
que va a reconocer al antígeno específico, ¿sí? Entonces, los anticuerpos son los que se van a unir a ese antígeno para poder recién producir esa respuesta para combatirlo. ¿Sí? Acá pueden ver cómo el anticuerpo tiene que ser compatible con el antígeno que ingresó al cuerpo. Una vez que se une, recién se genera la respuesta específica para combatir a ese antígeno. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa cuando se une entonces el antígeno y el anticuerpo? Va a producir que se active una serie de cambios dentro del linfocito B. ¿Sí? Entonces por acá por ejemplo, ingresó un virus. ¿Están viendo? ¿Están viendo el virus? Sí, 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 profe. Bien, el virus va a constituir los antígenos. ¿Sí? Cuando el antígeno va a producir una serie de cambios en el linfocito B. ¿Y qué dice el linfocito B? ¿Qué le va a pasar al linfocito B? Empieza a aumentar de tamaño, ¿sí? Y se empieza a diferenciar, ¿sí? Ay, ya salí, papito. Ya salí. Tiene el micrófono abierto. Bien. Entonces, va a producir una serie de cambios en el linfocito B que aumenta de tamaño, comienza a dividirse y comienza a diferenciarse, ¿sí? Y esa diferenciación va a dar origen a dos tipos de células, ¿sí? Por un lado a las células plasmáticas, ¿sí? Que son secretadas en grandes cantidades hacia la sangre y la linfa y van a producir grandes cantidades de anticuerpos, ¿sí? Y por el otro lado se va a generar una célula de memoria, ¿sí? Que posee los mismos anticuerpos de la célula original, ¿sí? Y van a persistir en la circulación de forma indefinida, ¿sí? Una vez que ingrese el antígeno, ¿sí? Vuelva a ingresar, por ejemplo, este virus o esta bacteria al cuerpo, ya esta célula de la memoria va a tener guardada ya la información de la respuesta. Entonces inmediatamente se activa y empieza a liberar los anticuerpos que van a actuar específicamente con el virus o bacteria que ingresó, porque ya tenía guardada esa información en su memoria. ¿Sí? Eso es lo que lleva a cabo el linfocito B. ¿Sí? Va a generar los anticuerpos, ¿sí? Que se van a unir con los antígenos y de esa manera se elabora una respuesta específica para poder destruir a ese antígeno que ingresó al cuerpo, ¿sí? ¿Qué pasa con los linfocitos T? Los linfocitos T no tienen anticuerpos en la superficie, ¿sí? Pero tienen otras proteínas que van a actuar de forma similar a los anticuerpos, ¿sí? ¿Por qué se llaman linfocitos T? Porque se van a diferenciar en lo que es el timo y por eso se llaman linfocitos T, porque se diferencian en lo que es el timo, ¿sí? Y generalmente al no tener anticuerpos va a tener otras proteínas de membrana que son las famosas CD4 y CD8, ¿sí? Que son las proteínas que se van a encontrar en la superficie de esos linfocitos T. ¿Y cuál es la diferencia con los linfocitos B? Que los linfocitos T, ¿por qué se dice que es una respuesta celular? Porque el linfocito T no se une
o no ataca directamente al virus, la bacteria o el hongo que ingresó al cuerpo, o la partícula extraña que ingresó al cuerpo, sino que va a atacar a la célula que ya esté infectada, es decir, la célula que ya tenga adentro el virus o la bacteria en su interior. Entonces recién actúa el linfocito T. Por eso es una respuesta celular, porque el linfocito T se une, detecta a la célula infectada, se une a la célula infectada para poder destruir a esa célula infectada, ¿sí? Entonces de esa manera actúa el linfocito T. ¿Sí? En cambio el linfocito B, ¿qué hacía? Liberaba los anticuerpos, y esos anticuerpos se unían directamente al virus, se unían directamente a la bacteria, al hongo, al polen, o sea, cualquier partícula extraña que ingresó al cuerpo, se une directamente al anticuerpo para generar la respuesta y poder eliminarlo. En cambio, el linfocito T detecta y marca a la célula infectada, se une a la célula infectada para destruirla. ¿Sí? Por eso es una respuesta celular. ¿Sí? Porque se une a la célula infectada para destruirla. ¿Sí? Como pueden ver acá en el gráfico. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a los linfocitos B y T? ¿Preguntas? No, profe. A ver, respondan profe. rápido. Pienso que estoy hablando solo. Eso en cuanto sí a lo que tienen que hacer en el trabajo práctico. Perfecto, profe. Bien, para ir terminando. Entonces, profe, al trabajo práctico entonces hay que hacerlo bien completo por lo que va a ser evaluativo, ¿no? Claro, por eso les digo que no quiero ver que copien un cuadro de internet y lo inserten ahí pegado. Tienen que elaborar el mapa conceptual ustedes mismos. Sí, si no, bueno, ya quedan desaprobados. Así que eviten esos tipos de copiado y pegado. ¿Sí? Profe, ¿y este trabajo práctico evaluativo también va así como de la mano del parcial? Claro, por eso lo estoy sacando del parcial, por eso lo tienen que aprobar. Con 7. Ah, 10. Bien, Profe, vale. una pregunta. Sí. En el punto 13 también hay un cuadro de los anticuerpos, Y ese cuadrito también lo pasé al grupo. pero de ahí sí lo tenemos que copiar nomás. Sí, eso sí, esos cuadros sí. Ah, bien. Eso sí lo tienen que copiar. Bien, hablemos un poquito de vacunas. Sí, que también les pide acá el punto número 15. ¿Sí? Bien, bueno, acá también le pide la inmunidad natural activa y pasiva y la inmunidad artificial activa y pasiva y mencionar ejemplos. ¿Sí? Acá tienen para leer, ¿sí?, que es una inmunidad activa cuando se adquiere de forma natural, cuando de forma artificial. ¿Sí? Naturalmente es cuando se desarrollan los anticuerpos frente a una infección, por ejemplo, frente a los virus de la gripe o el resfriado. Generalmente, naturalmente, generamos anticuerpos, ¿sí? Porque estamos en contacto con esos virus, más ahora en estas épocas que están circulando. Entonces se genera una respuesta natural, ¿sí? Y en la artificial, los anticuerpos, por ejemplo, son desarrollados en respuesta a una vacunación, ¿sí? Y en la inmunidad pasiva, ¿qué pasa? El cuerpo no genera el anticuerpo, ¿sí?, pero va a recibir los anticuerpos de otra persona que generó esos anticuerpos, ¿sí? Por eso es pasiva, ¿sí? De forma natural, por ejemplo, los anticuerpos que recibimos de la madre, ¿sí?, a través de la leche materna o a través de la placenta. Esos anticuerpos nos van a proteger a nosotros en la primera etapa de vida,
vaya madurando su sistema inmunológico y vaya generando sus propios anticuerpos. Pero estos anticuerpos que recibe de la madre lo van a proteger en esa primera etapa de vida. Por eso es muy importante la lactancia, porque a través de la leche materna se pasan esos anticuerpos. ¿Sí? Por eso es muy importante que por excelencia los chicos tienen que consumir la leche materna. ¿Sí? Es un alimento primordial, digamos, que tienen que recibir los bebés. ¿Sí? Debido a los anticuerpos que están presentes en la leche materna que lo van a proteger durante esa primera etapa de vida, hasta que Sería el calostro, ¿no, profe? ¿Que le llaman calostro? ¿Cómo calostro? No lo Sí, conocía. es la primera leche. Es la primera leche que sale de la madre. Que es la que tiene todos los anticuerpos por los 3 días, los primeros 3 días que el bebé sale y se encuentra con el mundo exterior, digamos, entonces así dice. Vendría a ser la primera vacuna de ser humano. ¿Será una creencia, profe? Sí, pero no es creencia. Sí, por eso la leche es más espesa. Pues fíjate, yo fui mamá, entonces lo sé, digamos, de que esa primera leche es más espesa y como media marronada, no es blanca. Claro. Sí, yo también soy mamá, pero la verdad que no sé. Bueno, después lo dejan, después lo ¿Vendría a ser la primera vacuna del ser humano, profe? El calostro, digamos. Vacuna es cuando se da de forma activa. Si se da de forma pasiva. ¿Sí? Porque se recibe a través de la leche materna o a través de la placenta. ¿Sí? Cuando hablamos de vacuna hablamos de una inmunidad que es activa. Que tu propio cuerpo está generando los anticuerpos. ¿Sí? En cambio esto es de forma natural. ¿Sí? Y de forma artificial, por ejemplo, cuando se produce alguna intoxicación o algún envenenamiento por algún animal ponzoñoso, ¿sí? Que se recibe, por ejemplo, los antisueros, que contienen los anticuerpos que van a actuar contra el veneno. ¿Sí? Eso es un ejemplo de la forma de una inmunidad artificial, pasiva artificial. ¿Sí? Por ejemplo, los antisueros que se elaboran, por ejemplo, para los venenos de serpientes y los venenos de alacranes o de arañas, se producen en los caballos, ¿sí? Se inyecta pequeñas cantidades de veneno en el caballo y el caballo genera una gran cantidad de anticuerpos. Y por eso es que se utilizan los caballos para los sueros o antisueros, ¿sí? Porque el caballo, al tener un cuerpo bastante grande, por lo tanto va a tener un volumen sanguíneo bastante mayor que un ser humano, ¿sí? Entonces, al poseer un mayor volumen, por lo tanto va a producir una mayor cantidad de anticuerpos. ¿Sí? Produce entre unas 20 a 100 veces mayor si lo comparamos con los anticuerpos que genera un ser humano. ¿Sí? Por eso es que se utilizan los caballos, ¿sí? Entonces, una vez que se obtienen esos antisueros del caballo, ya están disponibles para que por algún accidente alguien tiene alguna picadura por un alacrán, una serpiente, acuda obviamente a la salita o al hospital para que se le coloque ese antisuero, ¿sí? Para combatir, para contrarrestar al envenenamiento que producen esos animales, ¿sí? Y acá sobre todo en la provincia de Jujuy tenemos varias especies, varios animales ponzoñosos, ¿sí? ¿Alguien fue picado por un alacrán? No. Bueno, vayan a picarse con un alacrán para elaborar la pregunta número 16. No, mentira. Un albañil de mi casa se picó con el alacrán y le dolía muchísimo, no podía ni caminar porque le picó justo, estaba en la zapatilla, metió el pie y le picó entre los dedos y se le empezó a hinchar y no podía ni caminar y casi toda la pierna quedó como inválido hasta que le pusieron el antisuero en el hospital San Roque. ¿Puede ser, profe?
Sí, en el San Roque A mi abuela generalmente se también le tratan picó, profe. el San Roque sí se tratan los envenenamientos. Sí, siempre se acude al San Roque cuando hay alguna picadura por algún animal ponzoñoso o mordedura. Y lo Sí, que, profe, y lo que recomiendan siempre es que si te pican, que los lleves para que vean la clase, porque hay distintas clases de alacranes. sí, ahora le voy a mostrar cuál es la especie que se encuentra en Jujuy, seguramente la vieron, ¿sí? A mí de suerte en mi trabajo no me picó ninguno porque levantaba una piedra, había como 5 alacranes Y y son era cosa de los todos los días. alacranes, generalmente salen en épocas de verano, de bastante calor, Sí, sí, y en tienen época de verano. hábitos que son nocturnos, ¿sí? Em, ya se está cargando la imagen, ya lo muestro. Profe, ¿las vacunas antivirales pueden ser? ¿Qué? Las vacunas antivirales pueden ser eh, productoras de anticuerpos, son productoras de anticuerpos, ¿no? Claro, las vacunas son todas, van a inducir a tu cuerpo que generen esos anticuerpos. Por eso es una inmunidad activa, porque al Eficaz. colocarte la vacuna, tu propio cuerpo está generando los anticuerpos. Por eso es activa. Si no estás recibiendo vos los anticuerpos de otra persona o de otro animal, como en el caso de la inmunidad pasiva, ¿sí? Ah, Por eso es activa, tu propio cuerpo genera el anticuerpo. Cuando es pasiva, cuando vos recibís los anticuerpos de otra persona, ¿sí? O de otro animal, en el caso de los antisueros, que recibimos los anticuerpos del caballo, ¿sí? Que generó la defensa, ¿sí? No tu cuerpo, ¿entendés? sí, profe, gracias. Ya me perdí. Acá está. ¿Me avisan si ven la página? ¿Están viendo? Se está cargando, profe. Sí, sí, ahí sí. Bien, acá tenemos las dos especies de alacranes que se encuentran acá en la provincia de Jujuy, ¿sí? Quiero buscar una imagen más clarita. Está medio lenteja la internet. Bien, volvemos a la primera. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Bien, estas son dos especies de alacranes que encontramos acá en la provincia de Jujuy. Y generalmente se encuentra este, que le estoy indicando acá, Titius confluens, ¿sí? Que es el alacrán que posee en el dorso una coloración uniforme, como pueden ver, ¿sí? Es de color marrón oscuro, ¿sí? Y además tiene las pinzas delgadas y en el aguijón pueden ver que posee otro aguijón pequeñito acá, en la base, no sé si lo pueden ver. A ver si agrando más la imagen. Esta revista Cielo es bastante interesante, y cuando hagan sus trabajos prácticos de metodología y le pidan lo que es introducción, bibliografía, resultados, busquen este tipo de revistas científicas para poder guiarse en su trabajo. Que va a ser bastante útil, ¿sí? No busquen en el rincón del vago ni en Wikipedia la información, ¿sí? Acá. Bien, acá pueden ver entonces que tiene una coloración uniforme, el Titius confluens, ¿sí? Y posee acá un pequeño aguijón debajo del aguijón principal. Este pequeñito es el que va a producir donde está la glándula de veneno del alacrán, ¿sí?
Esos son rasgos característicos que te está indicando que es una especie venenosa, ¿sí? Y el otro que se encuentra acá también en Jujuy es el Titios trivitatus, ¿sí? Que la principal diferencia con este es que va a poseer esas bandas más claras en el lomo, ¿sí? Entonces, cuando detecten ese tipo de alacranes en sus casas, porque generalmente tienen hábitos en lo que es alrededor del domicilio, ¿sí? Bajo las piedras, en las zonas húmedas, en los baños, bajo los cajones, ¿sí? Todo aquel lugar que sea. Profe, acá en el centro de Jujuy, como dicen que las cloacas son viejas, cuando una casa tiene pocas cucarachas, dice que empiezan a salir los alacranes. Sí, porque el alimento preferido de los alacranes son las cucarachas, ¿sí? Es el alimento por excelencia, el más preferido por los alacranes, ¿sí? Entonces estos salen a la noche, generalmente son de hábitos nocturnos y bueno, andan en busca de sus presas, ¿sí? Generalmente se pueden meter en los calzados, en la ropa, entonces tienen que tener mucho cuidado a la hora de colocarse sus calzados o la ropa. ¿Sí? La mayoría de las picaduras se deben a esos accidentes, ¿sí? Y también por andar descalzo en las noches. ¿Sí? Generalmente en Y se épocas suben a las camas también, profe. Por eso cuando uno se va a acostar, dice que tienen que sacudir todo primero antes de acostarse. entonces hay que tener mucho cuidado porque la picadura va a depender de la zona donde te inoculó el veneno. Es muy diferente de que recibas la inoculación del veneno en el pie que en el cuello. Cuando se recibe en el pie, generalmente el veneno va a tardar en llegar a órganos importantes como el corazón o la parte de la cabeza, ¿sí? Profe, a los bebés los mata. Claro, porque el cuerpo es más pequeño de los bebés, por lo tanto el veneno va a circular más rápido. Y por eso es que los menores de 12 años son más susceptibles a las picaduras por estos animales. ¿Sí? Debido al tamaño del cuerpo, debido a la edad, también la zona de picadura, como les dije, no es lo mismo en el pie que en el cuello, porque si te pica en el cuello o en la cabeza, inmediatamente el veneno va a empezar a actuar más rápido en esos órganos importantes, como el corazón o en la parte de la cabeza que está más cerca del cuello, ¿sí? Entonces son varios factores que pueden potenciar la acción del veneno cuando ingresa a tu cuerpo. Obviamente que solamente se recomienda que se aplique hielo en la zona, no tienen que aplicar ningún otro tipo de remedio casero, solamente hielo en la zona de picadura y llevar inmediatamente al hospital para que se le coloquen el antisuero correspondiente. Y si en lo posible, fotografiar o llevar al alacrán en un frasquito para que inmediatamente sepan qué antisuero le corresponde a esa especie, ¿sí? Para que sea más efectivo el tratamiento, ¿sí? Y obviamente Profe, también pasa con las serpientes, ¿sí? No sé si en la zona de capital, acá tenemos dos en Alto especies. Comedero está, profe, en Alto Comedero están apareciendo varias serpientes. Sí, de las serpientes tenemos que tener especial cuidado con las víboras, ¿sí? Ahí siempre hay una confusión, siempre dicen víboras, lo dicen en forma general. Las víboras, los vipéridos, son las serpientes que son venenosas, ¿sí? Y acá en la provincia de Jujuy tenemos dos vipéridos que son altamente venenosas, ¿sí? Tenemos a la cascabel, no sé si pudieran verla, no sé si en esa zona, pero acá en la parte de la región del Ramal, en la parte de San Pedro, sí, se ven estas víboras, ¿sí? Tenemos a Crotalus de Rhizus terrificus, que es la cascabel que posee obviamente el cascabel, ¿sí? Es una de las especies venenosas de acá de la provincia y también encontramos a la yarará. Seguramente la conocen más a la yarará que a la cascabel. Profe, ¿es verdad que está la yayara venenosa y la yara trucha?
Sí, hay una falsa yarará también, sí, pero que no es venenosa la falsa yarará. Profe, nosotros vimos una serpiente, bueno, hace mucho ya, yo cuando era chica, que la escuchamos por el ruidito de la cascabel. Justo la encontramos ahí en Huayco, en la parte de la zona ladrillera, arriba del techo, ahí porque por un árbol parece que se había subido, no sé, pero por el río, así como cascabel hacía y por eso la reconocimos. Sí, Pero nadie... Eso te está avisando que no tienen que ingresar en su territorio. Y generalmente ellas sienten la vibración en el suelo, ¿sí? Y al sentir esas vibraciones ya empiezan a enrollarse para atacar, ¿sí? Entonces mueven su sonajero, ¿sí? El crótalo, que es el cascabel, digamos, empieza a moverlo para avisarte, para advertirte que corres un peligro si ingresas a la zona, a su territorio. ¿Pero cuál es más venenosa, profe? ¿La cascabel o la yarará? La yarará es más venenosa, esta que le estoy mostrando. Acá en la provincia de Jujuy se encuentra esta yarará, la yarará chica, ¿sí? Que produce un envenenamiento que produce lo que es la necrosis del tejido, ¿sí? Cuando te produce el envenenamiento, en la zona de la picadura se empieza a morir el tejido, se empieza a necrotizar, ¿sí? En cambio, la picadura por la cascada tiene mucho dolor porque produce lo que es la hipoanestesia, ¿sí? Ya la misma picadura te hace una sensación de anestesia en la zona del lugar, por eso no sentí dolor. Pero transcurrido las horas, ya el veneno empieza a actuar a nivel sistémico y eso te empieza a provocar otros síntomas, pero la picadura no te duele, debido a que genera un proceso como anestésico en la zona. En cambio en la yarará sí, es bastante doloroso la mordedura por la yarará. Pues tengan mucho cuidado a la hora de andar por los ríos, por zonas de grandes vegetaciones. Tengan mucho cuidado siempre están ahí, ¿sí? Es para que lo tengan en cuenta. Solamente a modo a modo general. Esto es más profundo, sí, tienen que saber cómo identificar una venenosa de no venenosa. Pero bueno, así que bueno, ya terminamos, ¿sí? ¿Y la gente que come estos animales se puede envenenar con su veneno? No, la glándula de veneno de estas serpientes, perdón, de estas víboras, solamente tienen contacto con lo que es la dentadura. Si somos más específicos y hablamos de estas serpientes que tienen un sistema de dientes más evolucionados con respecto a otras serpientes, la glándula de veneno está conectada directamente con los colmillos, ¿sí? de estas víboras, ¿sí? O sea que o sea que su carne no es venenosa. No, porque las glándulas de veneno están conectadas con los colmillos, es decir, que están acá en la parte de la cabeza de estas víboras, ¿sí? No están en todo el cuerpo, ¿sí? ¿Usted ubica el barrio militar GAM 5? Sí. Yo cuando era chico vivía por ahí y con mi familia vimos era una víbora, me parece que era, pero tenía la cabeza ovalada, estaba enroscada en una maceta. No sé cuál puede ser. Sí, pero bueno, hay que ver el color, la escama, el patrón de escama. Negra con amarilla me parece que era. Ah, no, entonces no es venenosa. Sí puede ser una culebra. Las culebras y la boa son las únicas que no son venenosas. Sí, más que nada porque está cerca del monte. Y generalmente se la mata por error, por el miedo que tiene la persona y por la ignorancia, porque no saben distinguir una culebra de una víbora, ¿sí? Las únicas víboras venenosas son las que yo le mostré. La yarará, la cascabel y después hay otra que es la coral, ¿sí? La coral son esas tres únicas que están acá en la provincia de Jujuy que son venenosas, las demás no son venenosas. Por eso es que
siempre se Profe, tienda. ¿qué más iba a decir de las vacunas? Nada más, ahí ya le dejé la otra parte para que lo puedan leer. ¿Sí? Para que, Sobre las vacunas. sí, sobre la vacuna. Sí, hay 2 videos para que puedan ver cómo actúa la vacuna contra el SARS-CoV-2. ¿Sí? Eso también va a mandar. Bien, Sí, ahí excelente. está todo en el Power. Sí, bueno, debido al tiempo ya cortamos acá, porque tienen que ingresar el otro grupo. Bien, Vamos, gracias, profe. profe. Nos vemos, profe. Hasta la próxima clase. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao, profe. Nos vemos. Chao, hasta luego. Profe, disculpe una pregunta. ¿Y sobre las arañas venenosas que existen Hasta luego, aquí? profe. Chao, hasta luego. En la araña venenosa tenés Hasta luego, profe. la más venenosa de acá, es la viuda negra. Esa sería la única. Y después, no, a la mayoría tienen glándulas de veneno las arañas. Pero no es tan potente, digamos, el veneno no te genera Buen día, profe. los síntomas. ¿Sí? Pero la de la viuda negra y otras especies de arañas de acá, sí, pueden ser. Buen día, profe. ¿Ya empezó la clase? No, le estaba explicando una pregunta que me... Buen día, Hola, profe. Gracias. Hola, profe. De todas maneras, Norma, ya voy a subir con respecto a los venenos, ¿sí? De serpientes de araña y de alacranes al grupo para que lo tengan. Para que Bien, profe. para que lo pueda, el que esté interesado, bueno, lo pueda leer. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Bien, los que recién se conectan, vayan colocando